Estamos en verano, momento en el que muchos os iréis de vacaciones y queréis llevaros seguramente en vuestro iPhone, en vuestro iPad, algún juego para matar el rato. Yo, por ejemplo, he estado jugando algunos en mis vacaciones, breves, pero entretenidas, desde luego. Y por eso quiero hacer este vídeo en el que os voy a hablar de los juegos que, bajo mi criterio, son los más interesantes a día de hoy del catálogo de Apple Arcade. Sí, de Apple Arcade, aunque bueno, no obstante, si no sois suscriptores de Apple Arcade y os gusta alguno, no os preocupéis porque también van a estar disponibles en la App Store, aunque es verdad que alguno puede que sea de pago. Y para los despistados, deciros que Apple Arcade es el servicio de suscripción de videojuegos de Apple que salió en 2019 y que desde entonces pues, ha ido sumando diferentes juegos a su catálogo. Una de las características esenciales de los juegos de Apple Arcade es que no hay anuncios ni compras integradas en estos, algo que a mí particularmente es lo que me echa para atrás para jugar a muchos títulos de hoy en día en el móvil. A continuación vamos con mi recopilación de juegos, los cuales he tratado que sean variados y para todo tipo de públicos. No me voy a parar mucho en cada uno para poder hacer el vídeo lo más fluido posible, pero os invito que si, alguno os gusta, lo probéis vosotros mismos. Así que, venga, comenzamos con el primero. El primer juego de esta lista es Limbo Plus, ganador de un Apple Design Award y que te pone en la piel de un chico el cual está en la búsqueda de su hermana. El juego consiste en ir avanzando por la pantalla, tratando de sobrevivir a los diferentes retos que te pone el escenario. Al principio es sencillo, pero según avanzas, el sistema de puzzles se va complicando y lo hace más desafiante. Como estáis viendo, su diseño artístico es una auténtica maravilla, con un aspecto y una música increíbles. Sus escenarios oscuros y con ese toque neblinoso tratan de contarnos una historia que ya sus creadores nos dicen no será fácil de olvidar. Personalmente había escuchado muy buenas críticas del juego, pero no lo había probado hasta ahora, así que os aconsejo que hagáis lo mismo porque os acabará atrapando. El siguiente juego se llama Old Man's Journey, el cual nos cuenta la historia de un anciano que se embarca en un viaje que nos muestra muchos recuerdos de su pasado. El diseño artístico de este juego también es increíble, con escenarios que parecen pintados a mano y que a lo largo de su historia los combina con efectos visuales y acústicos para hacer que el mundo se sienta vivo. Por eso también os aconsejo jugarlo con el sonido activado. El juego consiste en ir manipulando la tierra a medida que caminas para ir tratando de avanzar de áreas y poder continuar con la historia del anciano. Según avances, los rompecabezas se irán complicando un poco, pero es un juego bastante ligero, pensado para aquellos que quieran desconectar de todo sin comerse la cabeza mientras juegan. Lo importante de este juego al fin y al cabo es el viaje, el ir conociendo la historia del protagonista a través de estos diferentes flashbacks que vas a ir desbloqueando. ¿Quién sabe? Quizás cuando lleguéis al final hay algo ahí que se os remueve por dentro. No quiero hacer spoiler. Debo decir que yo soy malísimo en los juegos de baloncesto, pero no podía obviar el NBA 2K23 Arcade Edition, un juego que hará, por supuesto, las delicias de los amantes de la NBA y que buscan echarse una partida rápida en cualquier sitio. El juego cuenta con diferentes modos de juego. Por ejemplo, partida rápida te permite jugar un partido con tu equipo favorito y enfrentarte al que tú quieras. Este será uno de los modos más usados para los jugadores casuales que buscan echarse una partida rápida. Luego, Blacktop es un modo que te permite elegir el número de jugadores por partida, así como los jugadores que compondrán cada equipo para luego echar una partida de baloncesto callejera. También cuenta con modo multijugador que te va a permitir poder jugar con jugadores de todo el mundo o con amigos que tengas agregados al Game Center o que estén cerca de ti. Y para los que busquen mayor profundidad en su partida, el juego también cuenta con un modo carrera que te permite crear un jugador, desde su aspecto hasta su posición, y con el que deberás tratar de convertirte en una estrella de la NBA. El último modo de juego se llama La Asociación y es un modo carrera pero como entrenador de tu equipo favorito de la NBA, teniendo que gestionar, por supuesto, pues la plantilla, los traspasos, etc. En resumen, si os gusta el baloncesto y la NBA, este NBA 2K23 Arcade Edition es un imprescindible que seguramente os gustará. Por cierto, este juego tiene soporte para mandos, por lo que podréis usar uno de PlayStation o Xbox para disfrutar aún más de la experiencia. Vamos con un juego muy diferente a los tres anteriores, pero que seguramente os distraiga bastante el rato que lo estéis jugando. Su nombre es Sonic Dash. El objetivo de este juego es abrirte camino saltando, corriendo y arrollando enemigos que nos vayamos encontrando en nuestro camino. A lo largo del juego iremos desbloqueando poderes que nos van a permitir poder ir sorteando peligros con mayor facilidad. La mecánica es muy simple, tendremos que ir deslizando en la pantalla el dedo hacia los lados para desplazarnos, hacia abajo para rodar y hacia arriba para saltar. Cada escenario nos irá marcando una serie de objetivos, como por ejemplo
coger un número determinado de monedas o vencer a un número determinado de enemigos con los que salvaremos animales. Al final de cada partida nos irán dando luego puntos con los que vamos a poder ir desbloqueando a nuevos personajes. Además tiene marcadores online con los que poder ir comparando tus puntuaciones con las de otros jugadores. Técnicamente el juego está muy bien hecho, con un apartado gráfico muy bueno y que además se mueve súper fluido sin ningún tipo de ralentización. No sé cuántos habréis jugado alguna vez al Cluedo. En cualquier caso, ahora está disponible en Apple Arcade y tiene muy buena pinta. Cluedo es un juego que consiste en tratar de averiguar 3 hechos principales de un asesinato: el asesino, la ubicación del asesinato y el arma homicida. Para poder llegar a estas conclusiones deberemos ir moviéndonos por el escenario reuniendo pruebas y el que antes consiga dar con estos 3 hechos gana la partida. A este juego vamos a poder jugar de 3 formas: en solitario, enfrentándonos a jugadores controlados por la IA, jugar online con jugadores de todo el mundo o jugar con amigos que tengáis agregados a vuestro Game Center. Una novedad con respecto al juego de mesa es que tendremos diferentes escenarios en los que jugar. A ver, la Mansión Tudor es, digamos, el escenario más emblemático del juego, pero este incorpora muchos otros para que podamos ir variando y no nos aburramos de jugar siempre en el mismo. Os aconsejo probarlo, de verdad, porque una vez empecéis una partida os vais a picar y hasta que no acabéis no vais a querer parar. Dependiendo, por supuesto, del número de jugadores, la partida se puede alargar más o menos, así que con este juego vais a tener entretenimiento para rato. Vamos con otro juego clásico. ¿Quién no ha jugado alguna vez al famoso Comecocos? Anda que no me tiré yo hace años jugando a este juego en los típicos móviles antiguos o en consolas retro. De verdad, tenéis que probar Pac-Man Party Royale porque os va a divertir bastante. Este juego cuenta con varios modos de juego, os los resumo. El modo aventura os permitirá ir desbloqueando diferentes mundos con niveles de dificultad cada vez mayores. Dentro de cada mundo hay diferentes enemigos y objetivos diferentes que lo que pretenden al final es enseñarte cada una de las mecánicas del juego para que una vez los termines todos, algo que te va a llevar mucho tiempo, sepas todo lo que tienes que saber para dar paso al modo multijugador. Y es que este juego cuenta con un modo llamado Battle Arena, que te conecta con otros 3 jugadores de todo el mundo a los que tendrás que vencer a través de los diferentes laberintos mientras tratas de no morir en el intento, porque claro, los mapas estarán también plagados de enemigos que tratarán de mataros a todos. Durante cada partida irán apareciendo en el escenario diferentes potenciadores, los cuales pues deberíais recoger antes que vuestros rivales para tener esa ventaja que te permita comerlos y así poder ser el último Pac-Man en pie. El tercer modo de juego es el modo partida personalizada, con el que vais a poder jugar vosotros solos a una partida rápida o bien crear una party o unirse a una party ya creada con amigos cercanos y poder jugar con ellos. Esto es ideal para cuando quieras jugar a este juego con gente conocida y no con desconocidos, como si es digamos el lado negativo del Battle Arena. Al juego no le falta de nada, tiene hasta temporadas plagadas de objetivos que cumplir y con los que poder ir desbloqueando emoticonos o potenciadores que luego podréis usar en vuestras partidas. Y además cuenta también con marcadores mundiales para que podáis ir picándoos y escalando posiciones en función de los resultados que vayáis obteniendo en vuestras partidas. Por último, también deciros que este juego es posible jugarlo tocando la pantalla, pero también con mandos de consola, lo cual puede facilitaros mucho las partidas, sobre todo si jugáis en el Apple TV. Y el último juego de este recopilatorio es Angry Birds Reloaded, un juego muy divertido y que al final es la versión renovada del clásico juego de Angry Birds que tanto se popularizó hace ya unos años. El objetivo del juego es ir jugando los diferentes episodios del modo historia, los cuales se irán desbloqueando según vayamos completando los diferentes niveles que hay en cada uno. La mecánica del juego no ha cambiado, deberemos ir apuntando con el tirachinas a los cerdos con el fin de destruirlos. Por ejemplo, los pájaros azules nos permitirán dividirnos en 3 cuando toquemos la pantalla para tener así un alcance destructivo mayor, pero ya digo, hay más personajes. También tendremos potenciadores en la parte superior, que dotarán de habilidades a nuestros personajes, por ejemplo, para aumentar el tamaño y que, bueno, el impacto sea mayor, o podemos generar un terremoto para que las plataformas encima de nuestros enemigos se caigan sobre ellos. En definitiva, hay multitud de opciones con las que podremos ir avanzando entre los niveles. Este juego es muy divertido y es un juego que al final siempre os amenizará el rato que decidáis jugarlo, que al final, cuando buscamos juegos para el móvil, es lo que queremos. Por último, este juego también es compatible con mandos de consola, por lo que podréis jugarlo sin ningún tipo de problema tanto en el Mac como en el Apple TV. Y hasta aquí mi recopilación de juegos. Como veis, he tratado que sean variados y juegos que tengan el objetivo de amenizaros el rato cuando estéis con ellos. Que no sean, ya digo, demasiado engorrosos y que luego al final os acabe dando pereza jugarlos en esos momentos puntuales en los que queréis sacar el móvil.
En fin, dejadme en los comentarios algún otro juego que recomendéis probar y así pues también podréis ayudar a otros usuarios que lleguen a este vídeo a descubrir más títulos interesantes. Si os ha gustado este, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto con más contenido aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!